uno de los territorios más complejos y fascinantes del mundo. La frontera indo-pakistaní es una tierra dividida con una historia compartida, desde los fértiles campos del Punjab hasta las cumbres indómitas del Karakoram. Esta región rebosa de paisajes épicos, culturas vibrantes y una herencia que trasciende las líneas políticas. Sus ciudades llenas de mezquitas y templos, palacios y bazares, contrastan con las antiguas fortalezas mogolas que se alzan como testigos silenciosos de siglos de historia común. Un lugar donde la espiritualidad, la música y las tradiciones artesanales siguen latiendo con la fuerza de los siglos. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de la frontera entre la India y Pakistán. La frontera entre India y Pakistán atraviesa una de las regiones más espectaculares y tensas del planeta. Aquí, la naturaleza ha levantado una muralla colosal, los Himalayas, con sus picos eternamente nevados, desfiladeros profundos y valles remotos, moldeados por siglos de viento y agua. En el norte de la India, este paisaje abarca estados como Jammu y Cachemira, Himachal Pradesh y Uttarakhand, desde las mesetas áridas de Ladakh hasta los fértiles valles del Ganges. Esta región alberga a cientos de millones de personas en ciudades milenarias como Delhi y Lucknow. La densidad humana contrasta con la vastedad de las montañas, creando un equilibrio tenso entre civilización y aislamiento. Del lado pakistaní, las provincias de Azad Cachemira y Gilgit-Baltistán son igual de sobrecogedoras. Allí, el río Indo surca cañones de piedra y los glaciares del Karakorum brillan bajo el sol. Esta es una tierra donde todavía se avistan leopardos de las nieves, mientras pueblos enteros viven aferrados a la roca. En ambos lados de la frontera, la flora y la fauna sobreviven a pesar del ruido de los fusiles. Bosques de cedros, flores silvestres de altura, ciervos almizcleros y osos del Himalaya recuerdan que esta tierra fue primero de la naturaleza y no de los hombres. Así comienza nuestro recorrido por la frontera más peligrosa del mundo, un lugar donde la belleza y la tensión coexisten a cada paso. La historia de la frontera indo-pakistaní no puede entenderse sin regresar al momento en que nació. A mediados del siglo XX, el Imperio Británico se retiraba del sur de Asia, dejando tras de sí una tierra fragmentada por siglos de dominio colonial. En 1947, con la independencia, el subcontinente indio fue dividido en dos naciones, India y Pakistán. La India nació como una república laica y diversa, hogar de hindúes, musulmanes, sikhs, budistas y cristianos. Su nuevo mapa agrupó cientos de antiguos principados y regiones coloniales en una sola unión. Pakistán, en cambio, fue concebido como un país musulmán, dividido en dos alas geográficas separadas por más de 1.500 kilómetros. Pakistán Occidental, el que hoy conocemos simplemente como Pakistán, y Pakistán Oriental, que más tarde se convertiría en Bangladesh. La división fue caótica y sangrienta. Millones de personas cruzaron apresuradamente las nuevas fronteras en uno de los mayores desplazamientos humanos de la historia. Se estima que más de 1 millón de personas murieron en enfrentamientos sectarios. La región de Cachemira, de mayoría musulmana, pero gobernada por un Maharaja hindú, fue uno de los puntos más críticos de esta partición. Su adhesión a la India fue rechazada por Pakistán, desatando la primera de varias guerras entre ambos países. Desde entonces, las tensiones nunca han desaparecido. La frontera que separa India y Pakistán no solo divide territorios,
también marca una herida abierta en la historia moderna del sur de Asia. En el corazón de los Himalayas, donde las montañas tocan el cielo y los ríos descienden entre nieves eternas, se encuentra Cachemira y Ladakh, la región más disputada del sur de Asia. Desde 1947, este territorio ha sido el epicentro de las tensiones entre India y Pakistán, y en ocasiones también de China. Del lado indio, el estado fue reorganizado en 2019 en dos territorios federales, Jammu y Cachemira y Ladakh. Jammu tiene una mayoría hindú, Cachemira una mayoría musulmana y Ladakh una población budista tibetana. Esta diversidad ha alimentado tanto su riqueza cultural como su complejidad política. Srinagar, a orillas del lago Dal, es la principal ciudad de Cachemira. Es famosa por sus jardines mogoles y sus casas flotantes, pero también por la fuerte presencia militar india que mantiene bajo control una región en tensión permanente. Más al este, Ladakh es un vasto desierto de altura. Su capital, Leh, está aislada gran parte del año por la nieve y sus pasos montañosos son estratégicos en el conflicto con China por la región de Aksai Chin. Del lado pakistaní se encuentran Azad Kashmir y Gilgit-Baltistán, territorios administrados por Islamabad. Gilgit es un centro clave para la ruta económica que conecta a Pakistán con China. Sus montañas acogen glaciares gigantes y aldeas suspendidas en el tiempo. Aunque separados por la llamada línea de control, estos territorios comparten una historia común y un dolor profundo, desplazamientos, conflictos armados y un pueblo que ha vivido entre alambradas durante generaciones. Ambos países reclaman la totalidad de Cachemira como propia. Sin embargo, lo que está en juego va más allá del territorio. Es una disputa de identidad, religión, orgullo nacional y supervivencia geoestratégica. Así, en medio de los picos más altos del mundo, continúa una de las fronteras más militarizadas y volátiles del planeta. Mientras el mundo enfoca su atención en la Cachemira india, del otro lado de la línea de control se extienden dos territorios igualmente impactantes y profundamente ligados al conflicto: Azad Kashmir y Gilgit-Baltistán. Azad Kashmir, con capital en Muzaffarabad, es un refugio de montañas esmeralda, donde los valles se entrelazan con ríos cristalinos y terrazas de cultivos centenarias. Aquí, el valle de Nelum se abre como un santuario de paz, con cabañas de madera y cerezos que florecen en primavera. Más al norte, Arankel, suspendido entre montañas, parece una aldea flotante sobre las nubes. Las carreteras serpentean a través de colinas cubiertas de té y el aire está impregnado de tradición. El Valle de Lipa, con sus terrazas escalonadas, es uno de los lugares más pintorescos de la región, donde el tiempo parece haberse detenido. A pesar de su belleza, Azad Kashmir sigue siendo un territorio marcado por una identidad ambigua y por el reclamo constante de soberanía por parte de Pakistán. Más al norte se encuentra Gilgit-Baltistán, una región remota, pero vital en el ajedrez geoestratégico de Asia. Desde el legendario paso de Kunsherab, frontera con China, hasta los picos nevados del K2 y el Nanga Parbat, esta tierra es sinónimo de altura, mística y desafío. El Valle de Hunza, con su aura legendaria, alberga fortalezas antiguas como Baltit y Altit, testigos silenciosos de dinastías olvidadas. Más allá, el lago Atabad, nacido de una tragedia, hoy refleja la grandeza de las montañas que lo rodean. En Skardu, las dunas heladas del desierto de Katpana
contrastan con las llanuras infinitas del Parque Nacional de Osai, donde la naturaleza desafía la lógica. Ambos territorios, aunque diferentes, comparten una herencia cultural rica, una geografía majestuosa y una historia marcada por la disputa y la esperanza. Punjab, una tierra dividida con una historia compartida. En el núcleo vibrante de Pakistán se encuentra Punjab, una región donde la historia milenaria y la belleza natural se entrelazan como hilos de un relato eterno. Sus vastas llanuras agrícolas se extienden hasta donde alcanza la vista, moviéndose suavemente con la brisa, mientras el aroma del pan tradicional impregna el aire y se mezcla con memorias antiguas. Esta tierra fértil se nutre gracias a ríos como el Satluj y otros afluentes vitales que recorren el paisaje como vasos sanguíneos. Además, la carretera Karakoram atraviesa sus valles como una columna vertebral, uniendo las tierras bajas de Punjab con las cumbres más elevadas del Himalaya. La riqueza cultural de Punjab se manifiesta también en sus monumentos. El Irán Minar, legado del periodo mogol, es solo una muestra del esplendor del pasado. Y en Lahore, ciudad emblemática por su arte y literatura, el tiempo parece detenerse. En esta urbe llena de jardines y tradición, la fortaleza de Lahore se alza como guardiana de una época imperial. Sus altos muros y verdes patios hablan de poder y sofisticación. No muy lejos, la mezquita Badshahi deslumbra con su simetría y elegancia, mientras que el Parque Iqbal ofrece descanso y contemplación en medio del bullicio. En Multán, la tumba de Shah Rukn-e-Alam ofrece un remanso de espiritualidad y devoción. Por otro lado, Rawalpindi vibra con dinamismo. En su entramado urbano, comercio, sabores y sonidos se entrecruzan en una danza cotidiana que refleja el espíritu del Pakistán moderno. Hacia el sur, el desierto de Cholistán revela otra cara del Punjab, una tierra de arenas y espejismos donde se alza la fortaleza de Derawar. Sus 40 torres emergen como centinelas del tiempo, narrando epopeyas de reyes antiguos. Más al norte, en Dina, las ruinas del fuerte Rotas guardan silenciosamente las memorias de guerras y triunfos. Identidad nacional, religión, hinduismo e islam. La mejor forma de comprender el norte de la India es a través de su compleja red de religiones, culturas y estructuras sociales. Con una población de más de 900 millones, esta región no puede reducirse a una sola identidad. Aquí conviven diversas lenguas, costumbres y credos, siendo el hinduismo la religión predominante, con templos presentes en casi todas las ciudades. Sin embargo, el Islam también tiene una fuerte presencia. Existen más de 30.000 mezquitas y en Jammu y Cachemira, cerca del 68% de la población es musulmana, unos 8,5 millones de personas. El norte de la India es además un centro espiritual fundamental. Varanasi, una de las ciudades más antiguas del mundo, es sagrada para el hinduismo y se encuentra a orillas del Ganges, donde peregrinos realizan rituales ancestrales. En Uttarakhand, ciudades como Rishikesh y Haridwar también se ubican junto al Ganges y son reconocidas por sus ashrams, centros de yoga que atraen a buscadores espirituales de todo el mundo. Pakistán, por su parte, es una nación mayoritariamente musulmana, donde la religión tiene un papel central en la vida cotidiana. Las mezquitas no solo son lugares de oración, sino espacios comunitarios
que marcan el ritmo del día. Aunque profundamente tradicional, Pakistán también ha sido escenario de avances significativos. Benazir Bhutto se convirtió en la primera mujer en liderar un gobierno democrático en un país musulmán. A pesar de sus diferencias religiosas, tanto India como Pakistán comparten una gran riqueza cultural. En Pakistán, más de 70 lenguas reflejan una diversidad ancestral que también se expresa en su arte, historia y naturaleza. Así, ambas naciones muestran cómo la religión, lejos de ser un rasgo único, convive con una diversidad vibrante que define sus identidades nacionales. Los Himalayas, frontera natural y estratégica. En el norte de la India se encuentra Himachal Pradesh, una región montañosa conocida como la Tierra de las Nieves por sus cumbres nevadas y su clima frío. Con una extensión superior a los 55,000 kilómetros cuadrados y cerca de 7 millones de habitantes, este estado destaca por su naturaleza, cultura tradicional y diversidad biológica. Una de las principales actividades económicas es el cultivo de manzanas, especialmente en las zonas de Kulu y Shimla, donde extensos huertos producen las renombradas manzanas del Himalaya, muy valoradas en toda la India. Manali y el Valle de Solang son destinos populares para los deportes de invierno y el turismo de aventura, con opciones como esquí, parapente y senderismo. El cercano paso Rohtang ofrece paisajes glaciares que fascinan a los visitantes más intrépidos. Shimla, antigua capital veraniega del Raj británico, conserva una arquitectura colonial notable, entre la que resalta el Viceregal Lodge. El tren de Kalka a Shimla, declarado Patrimonio de la Humanidad, atraviesa montañas y túneles, brindando un recorrido visualmente espectacular. Dharamshala, sede del gobierno tibetano en el exilio y hogar del Dalai Lama, refleja la espiritualidad tibetana en su suburbio MacLeod Ganj, conocido por monasterios, retiros de meditación y mercados vibrantes. Más aislado, el Valle de Spiti ofrece un paisaje árido con antiguos monasterios budistas, como Kei Gompa, accesible por una de las rutas más desafiantes del país. Finalmente, el tranquilo Valle Sainj, poco frecuentado por turistas, es ideal para quienes buscan paz en plena naturaleza. Himachal Pradesh es una joya montañosa llena de historia, espiritualidad y aventura. Khyber Pakhtunkhwa, la ruta histórica. Ubicada en el noroeste de Pakistán, Khyber Pakhtunkhwa es una provincia de paisajes majestuosos y contrastes marcados. Limita al oeste con Afganistán y está atravesada por la cordillera del Hindu Kush, que combina valles fértiles, picos nevados y cañones profundos. Esta geografía ha influido profundamente en su historia y en los retos que enfrenta. Aunque en el pasado fue escenario de numerosos conflictos, en años recientes ha experimentado una relativa estabilidad, lo que ha permitido un resurgimiento lento pero prometedor del turismo y la economía local. La provincia ofrece algunos de los paisajes más impresionantes de Pakistán. El Valle de Swat, apodado la Suiza pakistaní, deslumbra con sus pastos verdes, montañas y ríos cristalinos. El Valle de Kagan es famoso por lagos glaciares como el Saiful Muluk, envuelto en leyendas y rodeado de montañas nevadas. Más al norte, Chitral ofrece aislamiento y belleza, además de ser hogar del pueblo Kalash, con su cultura ancestral y coloridos festivales. Históricamente, Khyber Pakhtunkhwa ha sido un cruce de civilizaciones.
El paso Khyber, de 53 kilómetros, fue transitado por Alejandro Magno y las caravanas de la Ruta de la Seda. Esta herencia se refleja en los bazares de Peshawar, donde se mezclan influencias de Asia Central e India. La región es también el corazón de la etnia pastún, cuyo estilo de vida está guiado por el Pashtun Wali, un código de honor basado en la hospitalidad, el respeto y la lealtad. Entre sus joyas culturales se encuentran el monasterio budista de Takht-i-Bahi, Patrimonio Mundial de la Humanidad, y el fuerte Bala Hizar en Peshawar, símbolos de su rica herencia. Dos ciudades, dos visiones de poder. En el corazón de Asia del Sur, Delhi e Islamabad representan mucho más que las capitales de India y Pakistán. Son el espejo de sus naciones, su historia, sus ambiciones y su forma de gobernar. Delhi, con más de 32 millones de habitantes en su área metropolitana, es una metrópolis milenaria que ha sido capital de imperios y escenario de revoluciones. Su geografía urbana es una mezcla viva entre Old Delhi, con sus callejones estrechos, bazares históricos y monumentos mogoles, y New Delhi, diseñada por los británicos como centro del poder colonial y hoy sede del gobierno indio. Aquí, el pasado y el presente coexisten. Desde el Fuerte Rojo y Humayun's Tomb hasta el moderno Parlamento de India, cada rincón de Delhi narra una historia de grandeza, conquista y transformación. En contraste, Islamabad es una capital joven, nacida del deseo de construir un símbolo de unidad nacional moderna. Fue fundada en los años 60, lejos del caos costero de Karachi. Situada al pie de las colinas Margalla, es una ciudad planificada, ordenada por sectores, con amplias avenidas, arquitectura contemporánea y espacios verdes. La mezquita Faisal, con su silueta futurista, domina el paisaje como símbolo de espiritualidad moderna, mientras que el monumento de Pakistán representa la unión de sus provincias. Ambas capitales son centros neurálgicos de decisiones clave. Mientras Delhi bulle como un hervidero de medios, diplomacia y protestas ciudadanas, Islamabad opera con un tono más sobrio, ligado a su cercanía con los cuarteles militares y el aparato estatal. En el fondo, estas ciudades reflejan el ADN de sus países. Delhi, caótica pero vibrante, profundamente democrática aunque a veces impredecible. Islamabad, ordenada, funcional, con un poder más vertical y silencioso. Ambas son el rostro visible de naciones que se miran con recelo, pero también con una historia compartida. Tradiciones y costumbres en tiempos de guerra. El norte de la India y las regiones altas de Pakistán son territorios donde la tradición, la espiritualidad y la naturaleza se entrelazan profundamente. En la India, esta riqueza cultural se manifiesta en sus tejidos, como los bordados de Punjab y las telas de algodón de Chanderi, verdaderas obras de arte que preservan historias milenarias. La música y la danza, con instrumentos como el sitar, la tambura y las flautas, acompañan rituales y celebraciones con sonidos que evocan los Himalayas. Estas expresiones artísticas se convierten en relatos vivos que reflejan la identidad colectiva. Los festivales transforman el norte indio en un espectáculo de emociones. Diwali ilumina hogares y corazones. Holi desborda alegría en una nube de colores. Y Vaisakhi celebra la cosecha con danzas y gratitud. Incluso el cricket, más que un deporte, actúa como un poderoso vínculo social que une a millones. En Pakistán,
Las ciudades como Lahore e Islamabad ofrecen un contraste vibrante entre modernidad y tradición. Sus mercados son un mosaico sensorial de colores, aromas y sonidos. Y las mezquitas marcan el ritmo espiritual del día. La vestimenta refleja la diversidad cultural, desde el shalwar kameez hasta atuendos occidentales. El país revela sus contrastes entre el bullicio urbano y la vida rural, donde la agricultura y la ganadería dictan el ritmo diario. En regiones como el Valle de Hunza, los pueblos montañeses viven en armonía con la tierra, cultivando terrazas y cuidando yaks y cabras. Más allá, los desiertos acogen tribus nómadas que siguen los ciclos del sol. Finalmente, en las cumbres del Karakoram y el Himalaya, Pakistán muestra su alma salvaje. En Gilgit-Baltistán, la conexión con la naturaleza es sagrada, y los paisajes de lagos, ríos y valles floridos forman parte inseparable de la vida cotidiana y espiritual. Economía de la frontera. La frontera entre India y Pakistán, más allá de ser una línea geopolítica tensa, es también un espacio económico vital y complejo. En el norte de la India, regiones fronterizas como Punjab y Rajasthan han sido históricamente motores de la economía nacional. Punjab, llamado el granero de la India, abastece al país con trigo y arroz, gracias a una agricultura tecnificada que nació con la Revolución Verde. Esta productividad se refleja en su impacto en la seguridad alimentaria india, con exportaciones que, de no mediar conflictos, podrían haber fluido naturalmente hacia Pakistán. Rajasthan, también fronterizo, es clave en la minería. Mármol, zinc y piedras preciosas dinamizan la industria extractiva, mientras su cercanía con Pakistán podría en tiempos de cooperación facilitar rutas de comercio terrestre hacia Asia Central. Del otro lado de la frontera, la economía pakistaní también pulsa con fuerza desde sus regiones limítrofes. El Punjab pakistaní es igualmente agrícola, con vastas tierras irrigadas por el Indo que producen trigo, arroz y algodón, sostén de su poderosa industria textil. Ciudades como Lahore combinan tradición manufacturera con modernización, exportando textiles y productos de cuero a mercados internacionales. Sialkot, cerca de la frontera, ha ganado fama global por su producción de artículos deportivos, especialmente balones de fútbol que se usan en torneos internacionales. Este dinamismo económico contrasta con las limitaciones que impone la falta de cooperación transfronteriza. La frontera representa tanto una barrera como una oportunidad. Un corredor económico bloqueado por tensiones, pero con un potencial latente para convertirse en un eje de integración regional. Desde los campos de trigo del Punjab hasta los puertos estratégicos como Gwadar o el comercio de Rajasthan, el desarrollo fronterizo es clave para el futuro económico del subcontinente. Un puente cultural en la frontera. La frontera entre India y Pakistán, a menudo vista como línea de conflicto, también refleja una herencia cultural indivisible que sobrevive en cada canto, brazalete y pincelada, donde florecen expresiones culturales que unen a dos pueblos marcados por una historia común. En el norte de India, regiones como Rajasthan, Delhi y Agra respiran arte e historia. Las miniaturas mogoles, con sus finos detalles y escenas cortesanas, reflejan un pasado compartido con la región del Punjab pakistaní, donde estilos similares de pintura también fueron cultivados en las cortes mogolas y sufíes.
Los oficios tradicionales, como la cerámica, son otra manifestación de este legado cruzado. Desde los antiguos alfareros del Indo hasta los artesanos contemporáneos de ambas naciones, el barro ha sido moldeado con maestría para narrar historias de vida cotidiana, espiritualidad y belleza. Las técnicas pueden variar, pero la esencia es compartida, crear arte a partir de la tierra. La joyería también conecta ambos lados. Mientras India se enorgullece de su arte Kundan, Pakistán presume de piezas artesanales igualmente elaboradas, con diseños inspirados en influencias persas, turcas y locales. El mehndi, presente tanto en bodas indias como pakistaníes, es un símbolo común de feminidad, celebración y arte efímero que cruza las fronteras sin pedir permiso. La arquitectura, desde fortalezas hasta tumbas, habla un mismo lenguaje, el del esplendor y la devoción. Mientras Rajasthan se alza con palacios como los de Udaipur y Jaipur, Pakistán responde con monumentos como el Faiz Mahal y el Iran Minar, ecos del mismo pasado imperial. Incluso en los deportes y la música, la frontera se desdibuja. El cricket es pasión compartida y los ritmos del dol y las danzas tradicionales muestran una identidad cultural tejida con los mismos hilos. Kashmir no es solo una línea en disputa, es un territorio donde la vida cotidiana se libra entre alambradas y esperanza. Bajo la sombra de las montañas del Himalaya y el Karakoram, sus habitantes enfrentan una rutina marcada por bloqueos, cortes de internet, toques de queda y una presencia militar constante. En el lado indio, la vida en Cachemira contrasta fuertemente con la de otras regiones del norte, como Delhi o Varanasi. Mientras en estas ciudades se celebran festivales compartidos entre hindúes, musulmanes y sijes, o se disfruta del bullicio de mercados como Chandni Chowk. En Srinagar muchas veces impera el silencio. Aquí, las bodas se celebran en la intimidad y la tradicional doli de la novia puede verse entorpecida por retenes y redadas. Las familias viven con miedo, pero también con coraje. Los jóvenes intentan estudiar pese a la inestabilidad del internet, mientras los padres enfrentan el dilema diario de salir o no a trabajar. A pesar de todo, los lazos familiares, tan fuertes en el norte indio, actúan como red de contención emocional. Incluso los rituales religiosos, como los baños sagrados o las oraciones, se transforman en actos de resistencia espiritual. Del otro lado, en Azad Kashmir, la vida se entreteje con tradiciones profundamente arraigadas. En pueblos como los del Valle de Hunza o los alrededores de Muzaffarabad, la rutina gira en torno a la agricultura, el pastoreo y los rezos diarios en mezquitas que marcan el ritmo de la jornada. La vestimenta tradicional, el shalwar kameez, se mezcla con la influencia moderna de urbanizaciones como las housing societies en Islamabad. Aquí, aunque el control militar es menor, la narrativa del conflicto está presente en las aulas, en los mercados y en los recuerdos de generaciones que han vivido bajo la amenaza de guerra. Kashmir resiste. Bajo el uniforme militar y la nevada eterna, late una vida que se aferra al derecho de existir en paz. Desde sus pruebas nucleares en 1998, ambos países mantienen arsenales activos, protegidos por una doctrina ambigua. En Pakistán, el uso primero no está descartado. En India, el no primer uso depende de la percepción de amenaza. A diferencia de la Guerra Fría, aquí no hay océanos de por medio. Las dos capitales, Delhi e Islamabad, están separadas por menos de 700 kilómetros. Un misil puede llegar en menos de 5 minutos.
Simulaciones del Instituto de Estudios Internacionales de Princeton muestran que un conflicto nuclear limitado causaría más de 100 millones de muertes inmediatas. El humo bloquearía la luz solar durante años, provocando un invierno nuclear que arrasaría con las cosechas globales. A esta ecuación se suman factores como terrorismo transfronterizo, populismo, ciberataques y fallas de cálculo, pero hay esperanza para la paz. Aunque los gobiernos a menudo suspenden el diálogo, la sociedad civil no se rinde. En Delhi, fundaciones como Karwan e Mohabbat promueven la tolerancia religiosa. En Islamabad, universidades han impulsado seminarios virtuales entre estudiantes de ambos países para hablar de historia, ciencia y no de guerra. También están las familias divididas por la línea de control, que intercambian cartas, llamadas esporádicas o rezan mirando hacia el otro lado. Y están las historias de médicos, ingenieros y profesores que han colaborado en misiones de salud pública en Cachemira sin preguntar de qué lado del conflicto vienen. Mientras haya diálogo, habrá esperanza. Y mientras exista una generación que no quiera morir por un mapa, la paz seguirá siendo posible. Para ti, ¿cuál dato crees que deberíamos haber incluido? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.